endereza mi camino, Él aligera mis pasos, me hace correr. Tú me diste el escudo de la salvación, con tu mano derecha me sostienes. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy tendremos un mensaje titulado Contacto y Mensaje Salvador. Como siempre, primero leeremos la Palabra del Señor, luego oraremos y continuaremos. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Oremos. Dios, permítanos en este momento abordar este tema importante de contacto y mensaje salvador. Cómo hacer contactos y cómo presentar el mensaje de salvación, que a veces estamos cohibidos y paralizados si no lo hacemos. Que podamos ver que usted nos provee una manera sencilla y nos da la gracia y el poder para hacerlo. Así es que le rogamos que hoy permita que nuestra mente y nuestro corazón se abra a esta realidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así es que empecemos. Evangelizar es dar una nueva noticia. En este caso, la noticia de que en Cristo y su muerte redentora se puede encontrar salvación eterna y gratuita. Sin embargo, la gente ha entendido que llevar el Evangelio es salir a evangelizar anunciando su grupo religioso. Esta no es una nueva noticia, es una vieja noticia, la de la religión que se profesa y que siempre ha existido. Jesús comisionó a todo creyente llevar el mensaje de salvación por medio del evangelio de su muerte sustitutoria en la cruz. Así que siempre podemos salir a dar la siempre fresca noticia. Dios le ama y a través de Jesucristo, con su muerte y resurrección, le ofrece salvación eterna y gratuita. Esto es el evangelio. Lo que sigue es la vida cristiana del creyente salvo. ¿Sabe que el aporte más importante que podemos hacer para el reino de Dios y la humanidad es abrir el camino para que cada persona reciba al Señor Jesús y sea salva? Pues sí, así es, y debemos hacerlo a todo nivel. La pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? Aquí es donde el ejemplo de Felipe con Natanael es una manera sencilla de lograrlo como buen ejemplo. Veamos así es que el ejemplo de Felipe y Natanael. Así es que en esta ocasión quiero mostrarle a través de la historia bíblica de Felipe y Natanael una forma fácil de llevar el Evangelio de Jesucristo. La historia se narra así. Al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño».
Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 1, versos 43 al 51. Felipe y Natanael es un ejemplo simple y maravilloso de contacto, entrega del mensaje y la obra de Jesucristo en la vida del contactado. Veámoslo paso a paso de esta historia contada según Juan el capítulo 1, los versos del 43 al 51 que hemos leído. Veamos primeramente antecedentes. Dice el versículo 43 y 44. Al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Lo primero que notamos es que Andrés, Pedro, Felipe y Natanael eran oriundos de Galilea, específicamente de Betsaida. Betsaida era una ciudad ubicada a unos 6 kilómetros de Nazaret, donde había crecido Jesús. Betsaida quiere decir casa de pesca. Por tanto, se conocían. Más aún, Andrés y Pedro tenían una casa en Capernaum, lo que probablemente era el lugar de alojamiento cuando llegaban a la ciudad. Así lo expresa Marcos. Dice: y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Y dice el verso 21, entraron en Capernaum, y enseguida entrando él en la sinagoga los sábados enseñaba. Y el verso 29, enseguida cuando salieron de la sinagoga, fueron con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. ¿Qué te parece? Eso dice Marcos capítulo 1, versos 16, 21 y 29. Así es que Andrés y Pedro ya eran discípulos de Jesús, pues habían respondido a su llamado de seguirle. En esta ocasión, Jesús halla a Felipe y le dice: sígueme. Este llamado en el griego es un verbo que indica tomar una decisión y seguirle continuamente. Podríamos definirlo como: decide seguirme confiando en mí, tomado de mi mano y no te sueltes. Felipe tomó la decisión de aceptar a Jesús como su Señor, por tanto pasó a ser su discípulo y más tarde su apóstol. Ahora veamos el segundo punto, el contacto evangelizador. El encuentro y aceptación de Jesús en la vida de Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Juan capítulo 1, verso 45. Aquí está el contacto. ¿Se da cuenta? Felipe, luego de creer en Jesús, encuentra a Natanael y le brinda el mensaje de salvación. En este caso, se da un encuentro de paisanos y de amistad. De allí que el contacto más fácil es con quienes se tiene amistad, familiaridad, compañerismo, etc. Este es el principio de llevar el testimonio con el mensaje fresco de Jesús, su amor y poder. Claro que se puede hacer contactos llamados en frío. Esto es aprender a abrir conversación con desconocidos. Este es otro elemento que lo veremos en otra ocasión. Así que estamos viendo que el primer paso es hacer contacto con quienes conocemos y sabemos lo que buscan y requieren de Jesús en sus vidas, aunque todos lo necesitamos. Pero los contactos que Dios nos mostrará son aquellos que están cerca de nuestras vidas. Cuando esto ocurre, debemos dar el mensaje. Dice que Felipe encuentra a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El mensaje es sencillo y verdadero. Basta anunciar lo que se ha encontrado y testificar lo que ha ocurrido en la vida
anunciando el amor de Dios, su poder, salvación y confiabilidad, porque está de acuerdo a las Escrituras según el plan de Dios. Así que Felipe le dice a Natanael que ha encontrado a Jesús, de quien escribió Moisés y los profetas. Esto indicaba que Natanael estaba escudriñando y esperando al Mesías conforme a las Escrituras. Por tanto, le brinda el mensaje en función de su requerimiento. Esto no es un mensaje emocional ni manipulación religiosa. Así es que usted y yo podemos y debemos hacer lo mismo, llevar el mensaje anunciando que hemos tenido una experiencia de encuentro con Jesús, quien ha producido un impacto transformador en nuestras vidas, con certeza de salvación, conforme lo dicen las Escrituras, o sea, la Biblia. Vamos a un tercer punto. ¿Cómo responder a la interpelación y las dudas? Dice el verso 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Como siempre, las personas contactadas tendrán sus dudas e interpelarán el mensaje. Natanael lo hace y responde, oye, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y no era que Natanael no confiara en alguien de Nazaret, porque Jesús creció en Nazaret, pero nació en Belén. Esta duda estaba fundamentada en la creencia religiosa que de Nazaret, según las Escrituras, no había salido ningún profeta. Es más, en las profecías sobre el Mesías no se menciona Nazaret en ningún hecho o protagonismo. Peor aún, en esos tiempos que estamos hablando, cuando Galilea era una ciudad desde donde los romanos tenían su guarnición de dominio. Esto queda claro y evidente en la respuesta de los religiosos a Nicodemo, cuando éste trató de defender a Jesús como el Mesías a fin de que no lo arresten. Juan lo relata así. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Juan capítulo 7, verso 52. Ante interpelaciones como esta, como lo dijo Natanael, la reacción común es entrar en vanas discusiones religiosas, razonamientos humanos y doctrinales. Pero la respuesta sabia es la que brinda Felipe. No entró en discusiones, simplemente le dijo, ven y ve. Así que la mejor manera de enfrentar las dudas e interpelaciones es, ¿por qué no acudes a las Escrituras, la Biblia, y te acercas a un encuentro con Jesús y tú mismo lo compruebas? Oiga, Natanael aceptó la invitación. Fue, vio y creyó. Por supuesto, hay quienes no aceptarán la invitación de venir y comprobar en las Escrituras. Con ello, quiere decir que debemos dejar las discusiones y decirles que cuando llegue su momento tendrán que hacerlo y retirarnos orando por ellos cuando no quieren aceptarlo. No permitamos entrar en discusiones vanas, muchas veces basadas en prejuicios, doctrinas y conceptos errados que la gente y los religiosos tienen. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra. Recuerde, nosotros no convencemos a nadie respecto al Evangelio. Llevamos el mensaje. Quien convence es Dios a través del Espíritu Santo. Jesús al respecto dijo, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, verso 8. Así que, ante dudas e interpelaciones, lo que sí debemos hacer es que a todo aquel que acepte el mensaje y el reto de ven y ve, llevarlos a un encuentro con Jesús. Un cuarto punto, la obra de Jesús en quienes vienen a Él. Dice el verso 47 y 48, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando te vi debajo de la higuera. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan capítulo 1, los versos 47 al 49.
Natanael viene a Jesús y queda sorprendido de que conozca su vida. Se da cuenta que ante él estaba al descubierto, pues Jesús toca los puntos íntimos de su vida. Le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Así que Jesús conoce lo íntimo de cada mente y corazón. Natanael queda sorprendido que Jesús conociera lo que hacía en su intimidad espiritual, pues Jesús le pone al descubierto su costumbre de oración en el lugar donde él lo hacía, probablemente en intimidad con Dios en la higuera. También le pone al descubierto su concepto mesiánico y que las clases religiosas sacerdotales no eran confiables. Él se sentía engañado, deseando vivir una vida sin engaño. Ante este impresionante encuentro, Natanael exclama: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Sabe que quien tiene un encuentro con Jesús tendrá un encuentro impactante y fantástico? Sin lugar a dudas reconocerá su amor y poder, por tanto aceptará que venga a su vida recibiéndolo como Salvador y Señor. Dios nos conoce y está esperando que el mensaje llegue a nuestra vida y que respondamos a su llamado. Entonces nos acogerá, salvará, nos dará su poder y nos usará en su ministerio eterno. Por eso el quinto paso es promesa y ministerio. Dice el verso 50 y 51. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 1, versos 50 y 51. La salvación en Cristo lleva a ver más allá del tiempo y el espacio actual. Quien tiene un encuentro con Jesús y saborea la salvación y su poder espiritual, abre sus ojos espirituales, cerrados por el enemigo y el pecado, para vislumbrar la gloriosa esperanza de un nuevo mundo eterno y gozoso. Natanael recibe la promesa de que, por creer y pasar a ser parte de la familia de Dios, vería cosas mayores que solo ser descubierto en lo íntimo de mente y corazón. Vería el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Por supuesto, Jesús está haciendo una alusión a Génesis 28, el verso 12, cuando a Jacob se le reveló Jehová y vio una escalera que llegaba al cielo y los ángeles subían y bajaban. En esa ocasión, Dios le hizo conocer que a través de él se cumplirían las promesas hechas a Abraham, su abuelo. En la historia que estamos tratando, Jesús le revela a Natanael que verá cómo el Hijo del Hombre, Jesús mismo, se transforma en la escalera al cielo a través de su muerte en la cruz y resurrección gloriosa. Natanael, como discípulo de Jesús, más tarde lo vivió y lo vio. Concluyamos. ¿Sabe? El mundo reconoce y acepta que Jesús existió y conmovió al mundo de su tiempo y continúa conmoviendo a las naciones y pueblos, porque nadie puede negar su paso por la historia. Jesús vivió entre nosotros, murió y resucitó. Su resurrección trajo salvación por cuanto no solo pagó por nuestros pecados, sino que tomó todos los poderes en el cielo y en la tierra. Lo más importante y vital es que a los creyentes nos comisionó a llevar su mensaje salvífico con poder y amor a toda criatura. Este es un mandato insoslayable y su poder y amor sigue vigente. Nos preguntamos, ¿por qué no estamos llevando el mensaje a toda criatura? Los estudiosos en teología y los predicadores encuentran que Satanás está engañándonos a los creyentes y la iglesia en general de dos maneras. A unos diciéndoles que este mundo ya está perdido y por lo tanto debemos los salvados guardar nuestra salvación alejándonos del mundo y dejar a los demás a su suerte. Al final y al cabo ya somos salvos. Esta es una posición egoísta,
que ha perdido el sentir que tuvo Cristo por el mundo pecador. La segunda es que a otros les ha puesto el temor de hacerlo, bajo el supuesto de que la gente no quiere creer, y dar por sentado de antemano que no van a aceptar el Evangelio. Por lo tanto, solo hablaremos a quienes se nos acerquen y pregunten, esto en el mejor de los casos. Sin embargo, a través de este ejemplo bíblico hemos visto que llevar el mensaje es sencillo y requiere de decisión. Dios hace lo demás. Así es que no nos dejemos engañar y decidamos llevar el mensaje, pues somos embajadores del reino, comisionados por el Dios del universo. Así es que permítame finalmente darle algunos sencillos puntos de cómo usted y yo podemos llevar el mensaje sin entrar en contiendas ni ser sábelo todo. Primero, ore pidiendo a Dios que le dirija a quienes están a su alrededor y que requieren de Cristo para ser salvos y que están pasando por algún problema, inconveniente o tienen algún triunfo. Pueden ser familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etc. Anote sus nombres y ore por ellos para que Dios le dé una oportunidad de abordarlos. Segundo, cuando Dios le dé la oportunidad, abórdelos, de acuerdo a su necesidad o momento. Hábleles de su experiencia con Jesús, de su poder y amor, y profundice su amistad. Indíqueles que ellos mismos comprueben quién es Jesús y tengan un encuentro con Él. Tercero, invierta tiempo y dinero en el reino, invitando a su casa a las personas que les llevó el mensaje y que se interesaron. Comparta un refrigerio, una película, un juego sano, etc. Pase un tiempo ameno y de alegría, mostrando el amor de Dios en su vida. Oiga, no trate de mostrar ser lo que no es, perfección, libre de problemas, etc. Lo mejor es mostrarnos que somos seres humanos, pero que tenemos a Cristo como Salvador y Señor. Por tanto, miramos la vida con optimismo, a pesar de todos los problemas y vicisitudes de la vida que estamos cruzando. Recuerde, Dios anhela que todos se salven. Y usted y yo estamos llamados a cumplir la comisión de llevar este mensaje. Pablo al respecto dijo, porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, verso 16. Contactemos y anunciemos el mensaje a todo aquel que Dios nos pone por delante y que tengamos esta necesidad en nuestra mente y corazón de llevar el Evangelio a toda criatura. Ese es el sentir de Dios y es el sentir que Él nos da a cada hijo o hija suya. Y usted debe tenerlo, pero el enemigo nos está paralizando. Ahora oremos. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. En realidad a veces estamos tan ofuscados y tan metidos en las necesidades que nos trae este sistema consumista que nos paralizamos en llevar el Evangelio. A veces nos atemorizamos para hacerlo. Que hoy, Señor, tomemos nuevos bríos para hacerlo, con toda sencillez, sin entrar en discusiones, en pleitos, en razonamientos humanos, ni tampoco en peleas doctrinarias, sino llevar el mensaje. Y si no lo quieren aceptar, pues decirles que llegará su tiempo. Pero aquellos que lo acepten o que tengan algún problema, decirles, vengan y vean, acérquense, tómenlo y ustedes mismos compruébenlo. Sin lugar a dudas, Dios hará la obra redentora en esas vidas. Así es que renovemos nuestros votos de cumplir ese mandato del Señor que nos ha sido impuesto, como dice el apóstol Pablo, de ir y llevar el Evangelio a toda criatura como misión de todo hijo o hija de Dios. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en este mensaje. Nos veremos pronto con otro mensaje. Hasta entonces, Dios les bendiga.